tardes tengan todos ustedes. Doctora Jacqueline Pechar Mariscal, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública. Magistrado Carlos Chaurán Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Contador público Juan Javier Pérez Saavedra, representante de la Auditoría Superior de la Federación. Maestro Ricardo Salgado Perillat, secretario técnico del SNA. Señoras y señores, estimados todos. Entre las muy diversas metáforas de las que se ha echado mano para definir la democracia, tengo particular predilección por esa que la describe como una casa de cristal, en la que el ejercicio público está a la vista de todos y bajo el escrutinio permanente. Es un honor para mí recibirlos en esta institución central para el Poder Judicial de la Federación y para el Estado mexicano, el Consejo de la Judicatura Federal. Hoy nos convoca un compromiso republicano: continuar los esfuerzos colectivos para construir instituciones democráticas y justas para el país. Hace 2 siglos, don José María Morelos y Pavón reclamó con lucidez que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Para quienes servimos desde el Poder Judicial de la Federación, estas palabras constituyen el protocolo no escrito que orienta nuestro actuar y que nos recuerda el deber humano, cívico y democrático que hemos asumido con la ciudadanía. La democracia no es un régimen perfecto, lo sabemos. No significa la ausencia de vicios, sino la decidida y constante procuración de la virtud pública. No hay Estado de Derecho e impartición de justicia si prevalecen la corrupción y la impunidad. Hace casi un año la sociedad mexicana dio un enorme paso en la lucha contra la corrupción. El 4 de abril del 2017 fue instalado este Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy presenta su primer informe anual. Estos primeros meses de trabajo han rendido fruto, pero al propio tiempo nos han revelado una serie de asignaturas pendientes que nos obligan a perseverar en esta tarea vital para el futuro de nuestra democracia. A lo largo de las sesiones de trabajo ordinarias y extraordinarias, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ha fijado el rumbo y desplegado algunas de las principales coordenadas del combate a la corrupción. Además de la elaboración de programas y lineamientos de trabajo, el Comité ha aprobado una elaboración de una consulta pública nacional para el diseño de la Política Nacional Anticorrupción. Hemos avanzado en la aprobación de mecanismos de análisis, seguimiento y vigilancia para el correcto funcionamiento del sistema, desde sus fundamentos jurídicos, su armonización y aplicabilidad en las entidades federativas, hasta la designación de los mejores perfiles encargados de implementar la política anticorrupción en el Estado mexicano. Se dice atinadamente que el buen juez por su casa empieza. En el Consejo de la Judicatura Federal hemos reformado el Acuerdo General del Pleno para reestructurar la organización en materia de responsabilidades administrativas. Se creó el pasado 22 de noviembre la Unidad de Investigación y de Control Interno para armonizar nuestra normativa interna al nuevo sistema anticorrupción. También se impulsó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como destacó el ministro Luis María Aguilar Morales al rendir su tercer informe como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para adecuar los procedimientos de responsabilidad tanto de los servidores públicos de la carrera judicial como de las que realizan labores administrativas. La corrupción es un asunto de Estado, no solo de gobierno, de facción o de partido. No es patrimonio de una nación o de un momento histórico. Se trata de un reto perenne para los regímenes democráticos que exigen no solo erigir instituciones, sino trabajar día a día en la consolidación y en la legitimación. El combate a la corrupción no debe ser rehén de calendarios electorales ni de agendas partidistas. Es una tarea del Estado mexicano. Nuestro compromiso en el combate a la corrupción es permanente, irrenunciable
y cotidiano, quienes conformamos el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos la convicción de que juntos, sociedad y gobierno, poderes de la Unión y organismos autónomos, estaremos a la altura de uno de los mayores retos que hemos enfrentado los mexicanos. Un reto que, estoy cierto, habremos de superar. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Pérez Daza. Gracias por estas palabras de bienvenida y sobre todo por ser nuestro anfitrión el día de hoy para realizar esta primera sesión ordinaria de 2018 del Comité Coordinador de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y siendo las 13:10, quisiera darles la bienvenida y agradecerles su presencia a todos los integrantes de este Comité Coordinador, así como a todos ustedes que nos acompañan en el auditorio, y de verdad mi agradecimiento al consejero Pérez Daza por habernos facilitado este fantástico auditorio para tener esta presente sesión. Bueno, sin más, quisiera pedirle entonces al secretario ejecutivo, al secretario técnico Ricardo Salgado Perillat, para que verifique el quórum de esta sesión. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Con respecto al primer punto del orden del día relacionado con la lista de asistencia y verificación de quórum, el día de hoy se encuentran presentes los siguientes integrantes de este comité coordinador: el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el magistrado Carlos Chaurán Arzate, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública; el doctor Alfonso Pérez Daza, consejero del Consejo de la Judicatura Federal; el contador público Juan Javier Pérez Saavedra, auditor especial en cumplimiento financiero, quien ejerce el cargo de auditor superior de la Federación; y por supuesto usted, doctora Jacqueline Pechar, presidenta de este comité coordinador. En razón de lo anterior, se hace su conocimiento que existe quórum suficiente para sesionar conforme al párrafo segundo del artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, secretario. Entonces, damos por inaugurada esta primera sesión ordinaria de 2018 de este comité coordinador, y le pido al secretario si podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Presidenta, una vez que contamos con el quórum necesario para sesionar válidamente, me permito señalar que los puntos del orden del día para la presente sesión son los siguientes: lista de asistencia y verificación de quórum, mismo que ya fue verificado previamente; lectura y en su caso aprobación del orden del día; presentación y en su caso aprobación y firma del acta de la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción de fecha 17 de octubre del 2017; propuesta y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité Coordinador para los años 2018 e inicios de 2019; lectura y en su caso aprobación del informe anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 2017; entrega de insumos de la Secretaría de la Función Pública para la Política Nacional Anticorrupción; solicitud del Comité de Participación Ciudadana para que el Comité Coordinador emita un exhorto mediante el cual requiera a la Procuraduría General de la República que informe sobre la atención al posible acto de corrupción relativo al caso Odebrecht, asuntos generales y clausura de la sesión. Lo anterior conforme al punto en comento, presidenta. Muchas gracias. Si hay algún comentario al respecto de este orden del día. Si no lo hubiera, entonces le pido que recabe la votación correspondiente. Por supuesto, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. A favor. Magistrado Carlos Chaurán Arzate. A favor. Maestra Arely Gómez González. A favor. Doctor Alfonso Pérez Daza. A favor. Contador público Juan Javier Pérez Saavedra. A favor. Y doctora Jacqueline Pechar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el orden del día para la celebración de esta sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y de esta manera, y de no haber inconveniente alguno, se sugiere continuar con el siguiente punto del orden del día de la presente sesión referente a la lectura y en su caso aprobación y firma del acta de la tercera sección ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción del 17 de octubre. Doctor. Muchas gracias. Someto a la consideración de los integrantes si es posible que obviemos la lectura de esta acta, porque todos ustedes la conocieron con anticipación. Si están de acuerdo, podríamos pasar a la aprobación de la misma. Sí, económica se aprueba la. ¿Okay? Perfecto. Por lo anterior, se aprueba por unanimidad el acta de la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción de fecha 17 de octubre del 2017.
Secretario, podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el referente a la propuesta y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité Coordinador para los años 2018 e inicios de 2019. Muchas gracias. Si hay algún comentario, por favor, consejero. No, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, secretario. Entonces, ¿están de acuerdo en votación económica? Perfecto, Presidenta. Muchas gracias. ¿Podemos pasar al siguiente punto del orden del día? El siguiente punto del orden del día es el referente a la lectura y, en su caso, aprobación del informe anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 2017. Doctora. Muchas gracias. Bueno, con fundamento en el artículo 35, fracción octava de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, corresponde al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Nacional Anticorrupción, someterlos a la revisión y observaciones de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación. En este orden de ideas es importante mencionar que el presente documento se sometió a la consideración tanto de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción durante su segunda sesión ordinaria celebrada el 5 de diciembre de 2017, sin que hubiera comentarios u observaciones de los integrantes de dicho órgano colegiado. En cuanto al contenido de este informe anual, lo que hace es detallar los avances, las actividades que han surgido del programa de trabajo anual del Comité Coordinador durante todo el periodo que corresponde del 4 de abril de 2017, cuando se instaló este comité, hasta el 30 de noviembre de 2017. Asimismo, derivado del propio informe anual, el Comité Coordinador puede emitir recomendaciones públicas no vinculantes a las autoridades con objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y de hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y del control interno. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción integró el presente informe anual con la información que fue proporcionada por todos los integrantes del Comité Coordinador, incluyendo un proyecto de recomendación no vinculante a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas relacionada con la selección de jueces y magistrados, que fue presentada en su momento, si no mal recuerdo, en la segunda sesión ordinaria del año pasado por el propio consejero Pérez Daza, y que ustedes conocen muy bien y que tiene que ver con que se puedan homologar los procedimientos mediante los cuales se nombran a los jueces en el ámbito federal, para que con ese mismo proceso y que garantiza una mayor capacitación técnica y sobre todo mayor autonomía de los jueces, pueda replicarse en el ámbito local. No sé si quiera usted hacer alguna observación al respecto. Es correcto. Ok, entonces, si tienen alguna observación, yo solamente quisiera agregar que en este informe lo que estamos haciendo es pues subrayar que una de las partes fundamentales del trabajo de este comité coordinador fue pues sentar las bases para que empiece a funcionar el comité coordinador de la manera más articulada y más en comunicación entre las distintas partes. Desde luego que todo el proceso para la conformación de la Secretaría Ejecutiva, que arrancó con el proceso de selección del nombramiento del secretario técnico, y estamos ahora en el proceso de selección de los nombramientos de los que ocuparán los cargos directivos de primer nivel dentro de la Secretaría Ejecutiva. Y no quisiera que se soslayara la importancia de la conformación de esta nueva institución que es la Secretaría Ejecutiva, porque esta va a ser la que en buena medida ponga en operación todas las bases de coordinación que hagamos en este comité o que se hagan en este comité coordinador, en el entendido de que la información va a ser un asunto clave y la construcción de una plataforma nacional digital, tal como lo dice la propia Ley General del Sistema Anticorrupción, es clave para que todas las autoridades podamos tener las bases de datos necesarias para poder efectivamente hacer pues todas las investigaciones que cada quien hará respecto de sus propias competencias
creo que esa ha sido una parte fundamental del trabajo de este comité coordinador, además de que gracias a al trabajo de la Secretaría de la Función Pública tenemos ya una página del Sistema Nacional Anticorrupción y concretamente del Comité Coordinador, que lo que permite es que los ciudadanos vayamos dando seguimiento a las distintas tareas que se están haciendo y que tienen mucho que ver con sentar las bases institucionales para la operación cabal y completa que poco a poco se irá estableciendo. No sé si quisieran agregar algo, maestra Arely Gómez, magistrado. Gracias. Entonces, por favor, secretario. Presidenta, al respecto, se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador el acuerdo relativo al punto del orden del día referente a la aprobación del proyecto del informe anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 2017, así como la adopción del proyecto de recomendación no vinculante a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas relacionada con la selección de jueces y magistrados, para lo cual solicito a los miembros del comité expresen el sentido de su voto en votación económica. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Gracias, secretario. Le pido pasemos al siguiente punto del orden del día. Por supuesto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el referente a la entrega de insumos de la Secretaría de la Función Pública para la Política Nacional Anticorrupción. Por favor, maestra Arely Gómez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, doctora Jacqueline Pechard, la saludo a usted y a mis demás compañeros integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, al secretario técnico y a todas las personas que nos acompañan, en especial a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociales. Les agradezco la oportunidad que me dan de intervenir para explicar el objetivo de la entrega de los documentos que la Secretaría de la Función Pública ha elaborado y pone a disposición de este comité coordinador, los cuales pueden encontrar frente a ustedes en la carpeta negra. Pero antes de entrar en detalles, permítame brevemente realizar algunas reflexiones que como representante del Ejecutivo Federal considero indispensables, no solo por el contexto en el que nos encontramos, sino aprovechando el insumo que el inicio de un nuevo año genera naturalmente en la labor de las instituciones públicas. 2018 es un año significativo para la vida pública nacional por distintas razones. Una de ellas recae en el esfuerzo coordinado que llevaremos a cabo para combatir la corrupción en nuestro país mediante la correcta implementación de todos los elementos del Sistema Nacional Anticorrupción. Vale la pena señalar que México nunca había iniciado un año teniendo un cuerpo colegiado como este, trabajando de manera conjunta para enfrentar el gran reto que todos sabemos representa la anticorrupción. El año pasado fue el arranque de los esfuerzos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de la integración del Comité de Participación Ciudadana en un procedimiento ciudadano sin precedentes, de la instalación de la Comisión Ejecutiva y del nombramiento del Secretariado Técnico, así como de un esfuerzo sin precedentes en las entidades federativas para homologar sus marcos constitucionales y legales. Somos conscientes de que queda largo trecho por recorrer. Sabemos que el reto de la instalación completa del sistema sigue latente, pero no podemos ignorar ni desestimar los esfuerzos realizados y los logros alcanzados, sobre todo tomando en cuenta que el sistema inició funciones apenas hace unos meses. Sin afanes de entrar en ningún tipo de polémica y más allá de procedimientos públicos que señalan un supuesto boicot al sistema, permítanme ser enfática respecto del sentido de responsabilidad que guía la participación de la Secretaría de la Función Pública en el Sistema Nacional Anticorrupción. La dependencia a mi cargo tiene la encomienda y el respaldo del Gobierno de la República para impulsar
el pleno funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, y prueba de ello son precisamente los documentos que hoy ponemos a consideración de este comité coordinador. Estos documentos tienen el propósito de fungir como insumos que ayuden en el avance de una de las responsabilidades del mayor calado del comité coordinador, la elaboración de la Política Nacional Anticorrupción. El diseño de la Política Nacional Anticorrupción representa una oportunidad histórica para fijar las bases que en adelante orientarán las estrategias que se implementarán en todo el país para enfrentar el problema de la corrupción. Por ello, no debe sorprender que el Congreso de la Unión haya concedido a este comité coordinador la facultad de aprobar, diseñar y promover la política nacional en la materia. Dicho mandato no está sujeto a condiciones discrecionales, sino que por el contrario, constituye un imperativo para dar viabilidad a los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción. De esta manera, la incorporación en el texto fundamental del combate a la corrupción como una tarea de la más alta envergadura nacional y la determinación del constituyente permanente de crear un organismo de coordinación, nos exige enfocar los esfuerzos en la construcción de bases generales que traduzcan las aspiraciones legales en directrices, con una visión estratégica que nos permita dar el siguiente paso en la lucha contra la corrupción. Por tal motivo, la Política Nacional Anticorrupción no puede y no debe elaborarse al vapor. Es un compromiso al que debemos dar cumplimiento y en el que debemos trabajar con la atención necesaria a cada uno de los componentes que la conformarán. Es por todo lo señalado que en el marco de esta primera sesión del año 2018 me permito presentar a ustedes 3 documentos que derivan tanto de acuerdos asumidos por la Secretaría de la Función Pública ante este comité en sesiones anteriores, como del trabajo permanente que realizamos para identificar las prioridades que tenemos para la correcta construcción de esta política pública. Cada uno de estos documentos ayudará al diseño de distintos apartados y estrategias que desde la perspectiva de la dependencia a mi cargo deberá considerar la política en su diseño e implementación. Los documentos que se ponen a disposición son, en primer lugar, la perspectiva de política pública de designación de titulares de órganos internos de control y unidades de responsabilidades. Segundo, el análisis del modelo de la Plataforma Digital Nacional. Y tercero, programa rector de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción. Les solicito de la manera más atenta considerarlos como insumos institucionales para la deliberación al interior del Comité de Participación Ciudadana en la propuesta que están desarrollando y en su momento para la deliberación que realice este comité coordinador. Si me lo permiten, daré una breve explicación de lo que contiene cada uno de ellos. El fortalecimiento de las instituciones que demanda nuestro modelo constitucional de combate a la corrupción, exige el diseño de perfiles con base en la competencia por méritos. Esta fue la razón que, como ustedes recordarán, guió el acuerdo alcanzado en la segunda reunión ordinaria de este comité coordinador, celebrada el 3 de julio de 2017, en la que se aprobó la elaboración de una política pública integral sobre perfiles y designaciones de contralores. Para dar cumplimiento a este acuerdo, como primer paso, se instaló un grupo estratégico conformado por este comité, el cual integró un equipo técnico plural que orientó la visión general del diseño de dicha política. En atención a dicho acuerdo y conforme a la petición expresa realizada por la doctora Jacqueline Pechard, la Secretaría de la Función Pública asumió
el liderazgo del Grupo Técnico Plural para la elaboración de una propuesta metodológica para el diseño de una política pública sobre la designación de contralores. Para este fin, se invitó a la doctora Claudia Maldonada Trujillo, profesora investigada del CIDE, a participar como coordinadora imparcial del grupo y guiar los trabajos. Dichas sesiones culminaron exitosamente en el plazo fijado, el pasado 8 de diciembre, y en ese contexto me enorgullece presentar el día de hoy a ustedes el reporte de los trabajos del grupo técnico. El documento incluye la memoria documental y la relatoría detallada de las sesiones, y en él están contenidas las minutas de las sesiones, las versiones estenográficas y la documentación proporcionada por parte de los integrantes del grupo técnico de trabajo, así como también las propuestas de los subgrupos de trabajo. Finalmente, de las sesiones del grupo técnico se obtuvo que el proceso de designación que se sugiere, la perspectiva de política pública, deberá de cumplir con los siguientes 5 objetivos. Promover la implementación de filtros de selecciones relevantes. Incluir procesos y procedimientos certeros y transparentes. Diseñar procesos competitivos ampliamente difundidos. Emplear mecanismos de valoración técnicas probados y verificables por terceros y generar espacio de intercambio de información, colaboración y voz que ofrezcan garantías creíbles a los participantes y a la sociedad civil en su conjunto. Con este documento estoy segura de que el Comité de Participación Ciudadana estará en posibilidades de incluir en la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción todo un programa de trabajo, directrices y proyectos específicos que permitan solventar la exigencia ciudadana de mayor transparencia y apertura en las designaciones de contralores a nivel federal y local. Ahora bien, sobre el segundo documento, como todos sabemos, es una facultad y una obligación de este comité establecer la plataforma digital nacional. Sin embargo, este reto exige una exhaustiva interpretación de los alcances a los que debe estar sujeta esta herramienta de inteligencia institucional. Al igual que la política nacional, también la plataforma digital está condicionada a que su diseño parta de una estrategia planteada en etapas, las cuales, a juicio de la Secretaría de la Función Pública, deben comenzar por acordar un piso mínimo, es decir, una base para su ejecución. Por ello, es fundamental llegar a un consenso sobre su conceptualización y sobre el establecimiento claro de sus finalidades. Por ello, con fundamento en el análisis de los tramos normativos en los que se prevén aspectos relacionados con esta herramienta electrónica, este documento presenta una visión de conceptualización y de modelo de arquitectura informática sustentada principalmente en lo que establece la propia Ley General. Con fines estrictamente pedagógicos, a través de argumentos sustentados en las disposiciones jurídicas aplicables, este documento busca responder, entre otras, a las siguientes preguntas. ¿Qué sí y qué no es la plataforma digital nacional? ¿Qué elementos mínimos debe considerarse en la construcción de su modelo? Asimismo, se anexa un estudio sobre las herramientas electrónicas con las que actualmente cuenta la dependencia a mi cargo y que por sus características de diseño, operatividad y objetivos pudieran servir de parámetro para la creación de alguno de los 6 sistemas que señala la ley que deberá ordenar y conectar la plataforma digital nacional.
En este tema, no omito señalar y celebrar el intenso y exhaustivo trabajo que ha iniciado ya la Secretaría Ejecutiva a cargo del maestro Ricardo Salgado, junto con el CIDE, en la identificación y mapeo de los sistemas con los que contamos a nivel federal para el diseño de la plataforma. Como podrán ver en el documento, hemos avanzado en fijar objetivos y analizar las herramientas que podrán aprovecharse para la integración de esta importante herramienta electrónica. Con base en estos avances, presentamos la prospectiva para esta plataforma acompañada de algunas experiencias similares en otros países con contextos cercanos al nuestro, como Georgia y Singapur, por mencionar solo algunos. En el documento se establecen lo que consideramos los retos primigenios en la puesta en marcha de la plataforma. Y finalmente, en la conclusión, se advierte la necesidad de establecer una ruta para su desarrollo, la cual encontrarán como anexo 2, un proyecto que identifica acciones específicas divididas en fases claramente establecidas. Este documento busca iniciar una conversación indispensable sobre este importante proyecto, que debemos estar conscientes y comunicar adecuadamente tendrá resultados tangibles en el mediano plazo, pero que durante este año estamos en posibilidades de sentar sus bases e iniciar con pruebas piloto que permitan evaluar las potencialidades de la herramienta. Ahora bien, por último, respecto del tercer documento, es fundamental dar una revisión a las condiciones estructurales que incentivan la corrupción y atenderlas por medio de mecanismos institucionales que las prevengan, atiendan y disuadan. Uno de estos mecanismos es promover un esquema transversal de profesionalización que permita que nuestro aparato burocrático haga suya las capacidades que exige una nueva función pública, que promueva la consolidación de nuevas formas de comportamiento del sector gubernamental propias de un gobierno moderno, cercano y abierto. Así, a juicio de la Secretaría, el tema de la capacitación y la profesionalización debe ser una visión cardinal en el diseño y elaboración de la Política Nacional Anticorrupción. Por ello, nos dimos a la tarea de elaborar las bases mínimas que desde nuestra perspectiva deberán considerar las instituciones y este comité coordinador al momento de diseñar e implementar instrumentos de capacitación. Se propone que las capacitaciones se guíen por los siguientes principios: capacitaciones por competencias, desarrollo profesional y humano e interdisciplinariedad. El documento contiene los siguientes elementos: un procedimiento para definir la estrategia de capacitación anual, un método para el procedimiento de detección de necesidades de capacitación, el enfoque pedagógico recomendado, es decir, la capacitación por competencias, y una propuesta de lineamientos para regulación de instructores. Un buen programa de capacitación que surja del comité coordinador y se replique adecuadamente en todos los integrantes del sistema, tanto a nivel federal y local, debe ser uno de los principales objetivos de la Política Nacional Anticorrupción. Concluyo mi intervención poniendo a su consideración estos tres insumos y exhortándolos a que sigamos por el mismo camino, el de la coordinación, la suma de esfuerzos, la voluntad y el compromiso que tenemos con México. Para la Secretaría de la Función Pública es sumamente importante abonar a la construcción de la Política Nacional Anticorrupción. Una política que recoja distintas voces, puntos de vista y que se elabore con la rigurosidad técnica y metodológica necesaria. Por ello, hago público el ofrecimiento que realicé formalmente
en noviembre pasado a la doctora Pechard, para que una vez que se defina una primera versión de la política nacional anticorrupción, la dependencia de mi cargo ponga a disposición del Comité de Participación Ciudadana la plataforma de participación gov.mx para convocar a la ciudadanía a comentar y realizar observaciones al texto de manera directa por Internet. Además, reitero que participaremos activamente en los foros a los que se convoque para el mismo fin. En el mismo sentido, hago un llamado a acelerar los trabajos relacionados con el formato de declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, que deberá ser propuesto por el Comité de Participación Ciudadana y para el que, como ustedes saben, la Secretaría de la Función Pública ha coordinado un apoyo técnico plural con el Banco Mundial para su generación, que en este momento requiere de las definiciones que haga el propio Comité de Participación Ciudadana. Estimada y estimados compañeros, el año que comienza será de cambios y transiciones en múltiples aspectos, comenzando por la renovación de puestos fundamentales para el cabal funcionamiento de este sistema nacional. Pero también será un año de transición administrativa en el Ejecutivo Federal. Es por ello que más que nunca debemos dejar plantadas las bases de la implementación de los aspectos sustantivos del Sistema Nacional Anticorrupción. Es nuestro deber dejar la carta de navegación que habrán de seguir nuestros sucesores y que estos primeros meses del sistema sean recordados como los primeros pasos de una visión de futuro que cambie para bien la realidad de todos los mexicanos. Hago un reconocimiento a la doctora Jacqueline Pechard por el trabajo que hemos realizado todos de manera coordinada bajo su presidencia durante estos meses, y le solicito respetuosamente le transmita a su sucesora, la licenciada Mariclera Acosta, el mensaje de que cuenta con la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno de la República para concretar los proyectos y metas que asuma al frente del Comité Coordinador durante este año 2018. Por su atención, muchas gracias. Quiero agradecerle a la maestra Arely Gómez el trabajo y la coordinación que ella personalmente ha liderado para que podamos contar con estos documentos que son insumos fundamentales para un trabajo que el Comité de Participación Ciudadana ha venido realizando desde hace varios meses, 6 meses, en donde hemos ido recuperando y recabando información de distintas organizaciones de la sociedad civil, en donde han participado también representantes de las distintas entidades públicas que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, incluso desde el ámbito local, por lo que estos 3 documentos de la perspectiva de una política pública de designación de los titulares de los órganos internos de control, del análisis y la conceptualización de la plataforma digital nacional y todos los procesos y las tareas que hay que hacer en materia de capacitación y profesionalización del sistema nacional, pues son insumos que son para nosotros fundamentales no solamente por el rigor técnico que contienen estos documentos, sino porque han sido producto de grandes grupos de trabajo en donde incluso han participado ya organizaciones de la sociedad civil. Quiero decir que esta convocatoria que usted hace para que podamos aprovechar lo que usted nos ofrece como plataforma para una consulta a toda la población respecto de esa primer propuesta que haga el Comité de Participación Ciudadana de una política nacional anticorrupción. Bueno, pues que esa consulta y los foros que eventualmente organicemos
en distintas zonas del país pueda rendir todos los frutos que tenemos. Creo que es un excelente trabajo el que tenemos aquí y de verdad que pues le agradezco muchísimo que haya puesto estos esfuerzos en identificar con mucha claridad estas tareas que tenemos como prioritarias para poder dar un salto en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, de verdad. Y quisiera preguntarles a mis compañeros del Comité Coordinador si quisieran agregar alguna observación, un énfasis. Pues de no ser así, entonces, secretario, por favor. Puesto, Presidenta. Al respecto, se somete a consideración de los integrantes de este Comité Coordinador el acuerdo relativo al punto del orden del día referente a la entrega de insumos de la Secretaría de la Función Pública para la Política Nacional Anticorrupción, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto en votación económica. De acuerdo. A favor. Por lo anterior, se aprueba por unanimidad la entrega de los insumos de la Secretaría de la Función Pública para la Política Nacional Anticorrupción, doctora. Muchas gracias. ¿Podemos pasar al siguiente punto del orden del día? Por supuesto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el referente a la solicitud del Comité de Participación Ciudadana para que el Comité Coordinador emita un exhorto mediante el cual requiera a la Procuraduría General de la República que informe sobre la atención al posible acto de corrupción relativo al caso Odebrecht. Muchas gracias. Como ustedes saben, el Comité de Participación Ciudadana, con fundamento en el artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene la posibilidad de someter a la consideración del Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos dirigidos a distintas entidades para que sobre los casos de corrupción en los que no haya información suficiente nos puedan ofrecer la información necesaria sobre los avances que tienen distintas investigaciones de casos de corrupción. Lo que estamos solicitando de parte del Comité de Participación Ciudadana es para que este Comité Coordinador emita un exhorto público dirigido a la Procuraduría General de la República en relación al caso Odebrecht, que por las siguientes razones. Desde diciembre de 2016, el Departamento de Justicia norteamericano dio a conocer una investigación conocida como el caso Odebrecht sobre empresas brasileñas de Odebrecht y Baskrem, en la que detallaba que éstas habían realizado sobornos a funcionarios de gobiernos de 12 países, entre los que se encontraba México. La empresa Odebrecht se declaró culpable por el pago de $10.500.000 en sobornos a posibles funcionarios de Pemex en un periodo comprendido entre 2010 y 2014, con el propósito de ganar licitaciones, contratos millonarios de construcción de acueductos petroleros. La Procuraduría General de la República inició investigaciones a través de el Ministerio Público de la Federación en una carpeta que es la 117 de 2017. El 16 de octubre de 2017, en ocasión de la renuncia del entonces procurador doctor Raúl Cervantes Andrade, él señaló: la PGR ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto. El complejo esquema para corromper a funcionarios para obtener contratos públicos de manera indebida y luego de tratar de esconder dinero mal habido en paraísos fiscales puso a prueba nuestra determinación en nuestras instituciones. Debido a que el caso de Odebrecht ha sido considerado como el escándalo de sobornos más grande de América Latina y dada la ausencia de información por parte de la Procuraduría General de la República que permita conocer la atención que se está brindando al caso, este exhorto público solicitamos para que nos informe de manera detallada cuál es el estatus de la investigación, si esta continúa abierta o cerrada, y en caso de estar abierta, en qué etapa se encuentra y cuánto tiempo se calcula para llegar al cierre del caso. Y que mantenga informado a este Comité Coordinador y a la ciudadanía sobre los principales avances del caso, así como de las acciones que se están tomando, sin revelar información que pueda poner en riesgo, desde luego, el curso de la investigación. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es solicitando desde el Comité de Participación Ciudadana
este exhorto a la Procuraduría General de la República. Y no sé, secretario, si nos quisiera leer cómo quedaría la propuesta. Sí, por supuesto, Presidenta, se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador el acuerdo relativo al punto del orden del día referente a la solicitud del Comité de Participación Ciudadana para que el comité coordinador emita un exhorto mediante el cual requiera a la Procuraduría General de la República que informe sobre la atención al posible acto de corrupción relativo al caso Odebrecht, para lo cual se solicitaría a los miembros de este comité la expresión de su voto. Gracias. Y antes de la expresión del voto, los comentarios que pudieran tener respecto de esta solicitud del Comité de Participación Ciudadana, lo hacemos o los que soliciten la palabra, por favor, contador. Muchas gracias, señora presidenta. La Auditoría Superior de la Federación desea emitir un voto concurrente. Estamos plenamente de acuerdo en la necesidad de satisfacer la información que demanda la ciudadanía en el caso de Brecht y particularmente atendemos a un movimiento hacia mayor transparencia. Sin embargo, lo que queremos proponer dentro de este voto concurrente es que las acciones que emanan de una acción como el exhorto vayan aparejadas con una acción hacia el otro sentido, que es mover algo en sentido de combatir la corrupción. Para ese aspecto sentimos que la posición debe ser buscar la causa raíz del problema, que en este caso estamos hablando de delito de cohecho esencialmente. En consecuencia, lo que pretendemos es que aparejado a ese exhorto se emita también una recomendación que está dentro de las facultades de este comité. La recomendación iría en el sentido de buscar el fortalecimiento de las medidas de control del delito de cohecho, al cual por auditoría y por investigación difícilmente se puede acceder. La única organización o dependencia del gobierno federal que puede tener acceso a estos mecanismos es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, lo que proponemos es que recomendemos fortalecer los mecanismos de información que esta unidad emite y a la vez también fortalezcamos la independencia de la misma a través de establecer exigencias sobre el perfil del titular de la unidad de información financiera. Ese sería el comentario, señora presidenta. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Por favor, maestra Arely Gómez. ¿También? Ok. Sí, por favor. Con su venia, doctora Jacqueline Pechard. Respecto del exhorto solicitado por el Comité de Participación Ciudadana sobre el caso en comento, a reserva de lo que se determine con la votación que se registre, me permito anunciar mi voto a favor de la propuesta, pero con voto concurrente conforme lo contempla el artículo 2º, fracción 11 de los lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador aprobados en la tercera sesión ordinaria de este comité. En dicho ordenamiento se define el voto concurrente como el posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un integrante del Comité Coordinador cuando comparte el sentido del acuerdo o decisión tomado por la mayoría de los miembros que integran el comité, pero que esté en desacuerdo con la parte argumentativa que motiva la determinación. Este voto concurrente que solicito se incluya íntegro en el acta de esta sesión tiene el objetivo de señalar que desde la Secretaría de la Función Pública consideramos que la figura del exhorto debe ser una medida de última instancia, que se apegue a los principios de legalidad y objetividad contemplados en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior se explica en razón de que este exhorto, como cualquier acto de autoridad, requiere de una motivación y fundamentación que nos permita dar certeza jurídica de las razones que nos llevaron a tomar esta decisión. De conformidad con el artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana puede solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos en virtud de un acto de corrupción que requiera aclaración pública.
Del artículo se desprenden los siguientes elementos. El comité coordinador es quien emite el exhorto. El comité de participación ciudadana puede solicitar su emisión al comité coordinador. Cualquier autoridad puede ser sujeto de un exhorto y los efectos del exhorto deberán estar orientados a requerir información a las autoridades competentes. Por otro lado, si se retoma el precedente de la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el 3 de julio de 2017, en conjunto con una interpretación del artículo 23 señalado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, la solicitud de emisión de un exhorto deberá contener los siguientes requisitos para su emisión. El exhorto debe solicitarse en relación con un delito o hecho en materia de corrupción, tales como los delitos señalados en el título 10 del Código Penal Federal, los cuales es indispensable señalar en este momento permanecen como no vigentes en tanto no se designe al fiscal especializado. Adicionalmente, debe de existir una falta de información en relación con el hecho o delito de corrupción, por lo que será indispensable una aclaración pública, elemento que en la petición remitida formalmente no se motiva con suficiencia. En ese mismo orden de ideas, el exhorto debe referirse a un caso en concreto, es decir, delimitar con claridad el caso que requiera una aclaración, que en la solicitud remitida por el Comité de Participación Ciudadana únicamente se refiere con el nombre comercial de una persona moral que no necesariamente identifica para efectos legales los casos concretos que podrían ser identificados en los expedientes de la Procuraduría General de la República. La solicitud debe especificar la información que se va a requerir a las autoridades competentes, que en el caso concreto se refiere por una parte al estado procesal, lo cual se considera viable, pero por lo que corresponde a solicitar un pronunciamiento sobre el tiempo aproximado para su conclusión requiere una reflexión mayor. Determinar el tiempo que se requiere para concluir un asunto en realidad no se trata solamente de verificar que la información exista en posesión de la Procuraduría, por lo que se considera que la solicitud con respecto al tiempo de conclusión del asunto excede no solo las atribuciones de este comité coordinador, sino que podría considerarse de imposible respuesta para la autoridad exhortada, en tanto que la conclusión de un expediente penal no solo es responsabilidad del órgano de investigación, sino también de los tribunales y otras autoridades que en su caso tengan injerencia en el mismo. Por último, respecto de la forma en la que es remitida la solicitud de información a los integrantes de este comité coordinador, consideramos que no se cumple con los requisitos de un acto de autoridad conforme lo señala la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Específicamente, no cuenta con los requisitos establecidos en la fracción 4ª, 12 y 13ª del artículo 3 de dicho ordenamiento, que establece los elementos y requisitos del acto administrativo que para efectos prácticos son: hacer constar por escrito y con la firma autógrafa, ser expedido sin que medie error con respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completa de las personas, y ser expedido señalando lugar y fecha de emisión. Con esto no se pretende desconocer que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no tienen la naturaleza de servidores públicos. Sin embargo, al actuar como colegiado y ejercer atribuciones y competencias que la propia ley les otorga, cualquier acto que emitan consideramos se deben entender como un acto de autoridad que requieren las formalidades que las leyes señalen. En este sentido, consideramos que para dar certeza a los integrantes del comité coordinador respecto de la solicitud de la que se nos solicita emitir un voto, nos proporcionen mayores elementos de motivación
que nos permitan contar con el contexto que los llevó a tomar esta decisión. Para ello se sugiere que, así como las sesiones de este comité coordinador, las sesiones del Comité de Participación Ciudadana sean públicas y se documente las argumentaciones que los llevan a acordar la emisión de este tipo de solicitudes, considerando también el principio de transparencia señalado en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. De la misma manera, solicitamos atentamente no sea comunicado y se publicite para la sociedad en general el sentido de la votación que el artículo 20 de la misma Ley General establece para todas las decisiones que tomen de manera colegiada, ya que este comité coordinador no cuenta con los elementos para determinar si la decisión se tomó con las formalidades que la ley requiere. En conclusión, el voto que emito es a favor, en el entendido de que es deseable que la sociedad cuente con la información sobre el estado procesal del caso en comento, pero concurrente, en tanto que es importante señalar las circunstancias de fondo y forma con las que no coincido, para efecto de que, si mis compañeros lo consideran en el mismo sentido, el acuerdo de este comité coordinador modifique dichas anomalías de carácter formal y dar certeza y legalidad al exhorto que será emitido por este órgano colegiado. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Arely Gómez. Doctora Acuña, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta Jacqueline Pechard, de este Sistema Nacional de Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana. En el INAI, los 7 comisionados hemos deliberado, y siempre que hemos acudido a estas sesiones con mi representación, hemos desde luego considerado y anticipamos que iremos a favor de la propuesta que nos ha hecho usted en representación, bueno, del propio Consejo de Participación Ciudadana, dado que estimamos que el caso Odebrecht ha significado una inquietud permanente desde hace meses, que ha suscitado enormes reacciones de molestia, de irritación ciudadana y de exigencia de conocimiento al detalle de los significados o de los elementos que por lo pronto se conocen del mismo. Con fecha 22 de agosto del 2017, el INAI tomó la decisión de abrir un espacio en la página, en el portal institucional, de casos de relevancia superior, al que se conoce como el espacio ante la opinión pública, y ahí dio cuenta que a esa fecha se habían localizado por la Plataforma Nacional de Transparencia más de 150 solicitudes de acceso a la información que se habían emplazado a diversas instituciones públicas relacionadas con el caso de Odebrecht. Al término del año, el número llegó a 200 de estas solicitudes de acceso a la información sobre el mismo tópico, y de esas generaron o derivaron más de 15 recursos de revisión, de los que sí ha sido, ya ha tenido el INAI manera de resolver, o han sido resueltos por el INAI. Otros se encuentran, desde luego, todavía en proceso de satisfacción o de atención. Pero para dar una brevísima referencia, las solicitudes de acceso a la información tienen una proporción más o menos así: auditorías, unas 5 o 6, sobre auditorías relacionadas con Odebrecht; sobre contratos y convenios, la gran mayoría, más de 150. Las otras, unas entre 30 y 40, versan sobre denuncias e investigaciones, y otras 15 sobre reuniones y comunicaciones relacionadas con el caso Odebrecht, y otros que no alcanzan por sí mismo descripción estadística. Pero los recursos fueron entablados ante PGR, en su mayoría, ante Pemex Transformación Industrial, ante Pemex, y algunos también ante el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El INAI patentiza que desde ese momento se suma a los esfuerzos que
por el mismo Sistema Nacional Anticorrupción, de manera coordinada con quienes nos encontramos haciendo esta mañana presencia ante la sociedad, para vigorizar los mecanismos de exigencia y escrutinio que hagan posible que se conozca en la debida manera y de acuerdo con las restricciones que la legalidad establece para los casos de procesos irresueltos por las autoridades que hacen investigación sobre delitos y en su momento por las que hagan las correspondientes tareas de juzgar los casos concretos. Pero hasta donde sea posible y en los términos que la ley lo permita, el INAI acompaña el proceso y acompaña también la propuesta que se hace votando a favor de la misma para culminar y para que, por supuesto, estos esfuerzos lleven a la sociedad a conocer más de estos escándalos que tanto han lacerado la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Acuña. Por favor, magistrado. Muchas gracias, doctora Pichar, estimada compañera, estimados compañeros. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por mi conducto, otorgará el voto a favor de esta propuesta. No comparto, pero respeto algunas de las opiniones jurídicas que en el documento de solicitud se hacen. Me abstengo de señalarlos porque pudiera ser un caso de que llegase a ser competencia del tribunal juzgar la legalidad de algunos actos que pudieran estar cuestionados. Sí solicito a la presidencia para que por conducto de la Secretaría Técnica se haga la redacción final de este acuerdo, tomando en consideración algunas de las precisiones que hizo la secretaria de la Función Pública y pretendiendo encontrar el fundamento a nuestro acuerdo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tercero, fracción cuarta y cuarto y 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para poder fundar adecuadamente el acuerdo que este órgano colegiado ha estado analizando, así como tomar en consideración las motivaciones y señalar específicamente, como lo hace la solicitud, el número de la carpeta que la Procuraduría tiene con respecto a esta persona moral. ¿Sería cuánto, doctora Pichar? Que dejando en claro que el voto será a favor. Muchas gracias. Pues si están de acuerdo, tomaríamos en cuenta la votación con el tipo de votos concurrentes que ya han señalado los miembros de este comité. Por supuesto, Presidenta. Entonces, de la siguiente manera, se aprueba por unanimidad de 6 votos a favor, con 2. Hay que tomar la votación sí. primero, ¿no? Sí, perdón. El doctor Francisco Acuña Llamas. A favor. Magistrado Carlos Chavarán Arzate. A favor. Maestra Arely Gómez González. A favor con voto concurrente. El doctor Alfonso Pérez Daza. A favor. Contador Juan Javier Pérez Saavedra. A favor, voto concurrente. Doctora Jacqueline Pichar. A favor. Entonces sí, comisionada presidente, se aprueba por unanimidad de 6 votos a favor, con 2 de ellos con voto concurrente, el acuerdo por virtud del cual se exhorta por conducto del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para que en términos de ley el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República informe a este Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción lo siguiente: ¿en qué estado procesal se encuentra la investigación del caso Odebrecht? Si la investigación sigue abierta, que indique el tiempo aproximado para concluirla, y si la investigación ya fue concluida, informe el trámite legal que se dio a la indagatoria correspondiente. Muchas gracias. Entiendo que se harán algunas correcciones a la presentación de la solicitud, tal como lo solicitaron tanto la maestra Arely Gómez como el magistrado Chavarán. Si están de acuerdo, podríamos pasar al siguiente punto del orden del día. Por favor, secretario. Sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el referente a los asuntos generales. Quisiera consultar a los integrantes si hay un asunto general.
Si no lo hubiera, yo he solicitado la posibilidad de tomar la palabra para señalar que esta es mi última sesión del comité coordinador, que presidiré este comité. Entonces, pues he solicitado la palabra para hacer un brevísimo balance, si ustedes me lo permiten. Quiero hacer una breve reflexión de este primer año en el que me tocó presidir el Comité de Participación Ciudadana y a través de la presidencia de ese comité, este comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Ha sido un año de intenso trabajo encaminado a construir los primeros cimientos institucionales del sistema, nada más, pero nada menos. El mayor desafío en este año fue ganar la confianza de la población, convencerla de que va en serio la lucha contra la corrupción en nuestro país, de que no es una mascarada más. El surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción despertó muchísimas expectativas entre los ciudadanos y el reto de entrada era demostrar que existen las herramientas legales y que se están edificando las capacidades institucionales necesarias tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las entidades federativas para acometer esta gigantesca tarea que es la de combatir y controlar la corrupción. Ese mal que corroe nuestras instituciones, que ahonda nuestras desigualdades, que erosiona el ejercicio de nuestros derechos humanos y que daña las relaciones y la confianza entre la ciudadanía y las autoridades. Me gustaría comenzar señalando un tema que resulta muy preocupante para todos nosotros y para México como nación democrática y soberana. Me refiero a la percepción internacional sobre la corrupción en nuestro país. No es ningún secreto decir que organismos como Transparencia Internacional, que miden la percepción sobre la corrupción, ubican a México como uno de los países más corruptos de América Latina, solo por encima de Venezuela, Guatemala, Haití, Perú y Honduras. El dato no solamente es preocupante, creo que es muy doloroso ver a nuestro país cómo aparece por debajo de todas las demás naciones de nuestro continente. En este sentido, nuestra tarea, además de responder a la urgencia que reclama la sociedad entera, tiene que limpiar nuestra empañada imagen en el resto del mundo, porque sabemos que México es algo mucho mayor de las imágenes de corrupción, impunidad y violencia que se exhiben en todos los medios noticiosos sobre nuestro país. Debemos demostrar que tenemos la determinación de desmontar las redes de corrupción con eficacia, que podemos trazar las rutas por las que transita la corrupción para destruirlas y limpiarlas. En este primer año plagado de desafíos, hemos tenido logros importantes que vale la pena subrayar. El primero de ellos se refiere a la construcción institucional de nuestro propio sistema, que es un entramado único en México, porque se trata de una institución de Estado, en la que participa la sociedad civil y no solamente como un acompañante que vigila el desempeño de las entidades públicas, sino como parte integral del mismo. Esa fue la gran apuesta del Sistema Nacional Anticorrupción, conformado por instancias del propio Estado y que abrió la puerta para que la sociedad organizada cumpla un papel de catalizador, de potenciador de las facultades y de la colaboración entre las entidades públicas que tienen el cometido de detectar, investigar, sancionar y, desde luego, lo más importante, prevenir los actos de corrupción. Esto es un logro, aunque se trate de una institución germinal todavía incompleta. Es un primer paso. El Sistema Nacional Anticorrupción es una institución de Estado que trasciende a los gobiernos. El diseño es robusto y no tiene vuelta atrás. Aunque la puesta en operación no ha cumplido con los calendarios fijados para el pasado 18 de julio, que señalaba como su completa edificación. Pero contamos con la Secretaría Técnica del Sistema, que está en marcha y que será el área operativa que dé los cimientos para que la coordinación entre las distintas entidades pueda darse de manera mucho más ágil. Un segundo logro muy importante también es el de haber contribuido para ubicar en la opinión pública el problema de la corrupción como uno de los males más lacerantes de nuestro país.
es lamentablemente una parte importante de las noticias del día, pero nos hemos acostumbrado a mencionarla y sabemos que su combate ha sido una labor ingrata porque la corrupción es un problema que nos rebasa y abruma, que no se puede eliminar de la noche a la mañana y que el horizonte para vencerla no es el corto ni siquiera el mediano plazo. La lucha es colosal y los resultados aún pocos. Pero el sistema se ha instalado como un referente promisorio y cada vez se suman más a la tarea de estas organizaciones distintos sectores de la sociedad civil, no solamente en el ámbito federal, sino en el ámbito de los estados. Han venido creciendo los grupos que se organizan para no solamente apoyar el combate a la corrupción, sino para analizarlo, para estudiarlo, para decir por dónde es que se debe de identificar, en dónde están todos los procesos que permiten que son tolerantes frente a los actos de corrupción. Sabemos que a diferencia de lo que dice la prensa extranjera, en México no todo es corrupción, pero para que los valores y las virtudes de nuestro país puedan salir a flote, es necesario y urgente desterrar la corrupción de todos los ámbitos, no solo los políticos y gubernamentales y electorales, de todos, incluidos los ámbitos privados. El hecho de que la lucha contra la corrupción se haya elevado hasta alcanzar una institución fundamental del entramado del Estado permite escalar hacia otros escaños que permitan desmontar cabalmente las redes de corrupción y los modus operandi de la misma. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que hemos logrado que la sociedad esté al tanto del tamaño de la corrupción y de los nuevos términos asociados a ella, tales como las empresas fantasmas, las rutas o desviación de recursos públicos hacia campañas políticas, las extorsiones de grandes empresas a servidores públicos para obtener jugosos contratos gubernamentales. Es nuestra misión presentar a la luz pública la complejidad del problema. El hecho que se hable tanto de corrupción no debe de conducirnos al desánimo y menos a la resignación. Al contrario, eso puede ser el inicio de una vacuna social para prevenirla. Por otra parte, no puedo dejar de mencionar los obstáculos que hemos tenido para avanzar en el auténtico combate a la corrupción. Sin duda, el mayor problema es el gigantesco tamaño del mal que combatimos. No podemos ocultar que la corrupción está por todos lados, no solamente detrás de los contratos entre el gobierno y la iniciativa privada o el desvío de recursos públicos para intereses distintos, sean políticos o privados. No, la corrupción se anida también en el sistema de pagos que realizan los trabajadores informales para poder ocupar las calles y trabajar, en la penetración del crimen organizado en las policías, en los favores dispensados a fiscales y a jueces, entre muchos otros campos. La corrupción es una hidra de múltiples cabezas y el Sistema Nacional Anticorrupción apenas ha empezado a entender el crecimiento de una de ellas que anida en el mal uso de los recursos públicos. Estas revelaciones son también varias hebras de una madeja que está entramada y muy compleja. Estamos empezando, estamos lejos de ver aún la luz al final del túnel, pero creo que hemos entrado finalmente al túnel. Como hemos visto en este primer año de labores, los problemas que hemos enfrentado son muchos y uno de ellos es la dificultad para hacer la coordinación entre las distintas atribuciones, funciones y tareas que realiza cada una de las instancias que conforma el comité coordinador. Parece un juego de palabras, pero es algo mucho más serio y complejo. La dificultad para hacer la coordinación se refiere a que hay distintas agendas, prioridades, cada instancia tiene sus propias funciones y facultades y eso conduce con frecuencia a una individualización de esfuerzos y no a la suma de todos y cada uno de ellos. Es algo que puede resultar natural en una institución naciente, pero también es algo que no permite acelerar el camino y tener un sendero claro con una ruta muy firme y correcta. No se trata de hacer coincidir agendas, tiempos o énfasis, aunque también es de eso. Más allá de los calendarios y de las funciones específicas que tiene cada una de las entidades que forma parte de este comité coordinador, más allá de todo eso,
hay con frecuencia disparidad, dispersión de reglamentación, de normas, de metas, de planes y de objetivos. Y eso vuelve difícil la necesaria sinergia y la conjugación de esfuerzos para combatir eficazmente la corrupción. Los obstáculos por momentos parecen multiplicarse. Lo que resulta el común denominador de nuestras labores es una maraña de problemas que transitan por laberintos legales, por el burocratismo, por la ineficacia, por la postergación recurrente de resultados y por la inercia. Una inercia que parece ser parte de usos y costumbres en nuestro país. Insisto, cada vez peor calificado en el exterior, pero también adentro de nuestras fronteras. Entramos al segundo año de existencia del Sistema Nacional Anticorrupción con desafíos enormes. Es un año electoral de natural confrontación política y se dice con razón que es el más importante de la historia reciente de México porque están en juego más de 3,400 cargos de elección entre presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, gobernadores, jefe de gobierno, alcaldes de la capital y desde luego presidente de la República. Gracias al esfuerzo de millones de mexicanos, hoy contamos con una autoridad electoral autónoma con capacidad probada para organizar elecciones y para prevenir fraudes. Y hoy esa autoridad nos dice que la corrupción también se cuela por los resquicios electorales, que ahí también existe la nefasta práctica de empresas fantasma y que hay también un modus operandi para el desvío de recursos públicos en beneficio de intereses políticos. Por eso nuestro deber es acompañar al Instituto Nacional Electoral en el blindaje de los comicios y lograr que estas elecciones sean también las más limpias y ejemplares de nuestra historia. Los desafíos que tenemos enfrente como institución son verdaderamente enormes. Para empezar, tenemos que terminar de construir el andamiaje de nuestro sistema. Tenemos que fortalecer al secretariado, tener finalmente un fiscal especial anticorrupción y los 18 magistrados encargados del combate a este flagelo, además del titular de la Auditoría Superior de la Federación, y debemos actuar como federación que somos. Hoy solo la tercera parte de las entidades federativas cuentan con un sistema local anticorrupción y ya pueden verse ahí deficiencias en la conformación de las capacidades técnicas y de la obligada autonomía de las partes de los sistemas locales. Es preciso fortalecer los vínculos con las organizaciones sociales, no solo de la capital, sino de todas las entidades federativas. La tarea común es gigantesca y no corresponde únicamente a las instituciones del Estado. La lucha contra la corrupción tiene que ser una divisa social de varias generaciones. Para expulsar a la corrupción de todas las prácticas en la que está incubada, necesitamos la concurrencia de todos los actores involucrados, los testigos, los que ven, incluso los que no la ven, los que escuchan y los que callan, los que saben, pero también los que voltean la cara y la ignoran. La tarea es desterrar la corrupción de nuestro país y esta es obligación de todos. Necesitamos reconocer nuestros pasivos y enfrentamos directamente la desconfianza enorme de los ciudadanos en las instituciones, la apatía, el temor a las posibles represalias y a la resignación frente a la podredumbre. Por supuesto, tenemos que enfrentarnos y resolver los vicios institucionales que son la fuente de la desconfianza. Y esto es una tarea lenta, minuciosa, a veces sorda, pero que tiene que ser perseverante e incansable. Tenemos que reconstruir el edificio de la confianza en el país, convencer a la gente con actos, no solamente con palabras, de que la honestidad, la verdad, la justicia, la eficacia, la limpieza y la pulcritud existen, que somos capaces de recrearlas. Tenemos que demostrarlo con hechos diarios, revelar las madejas y los caminos de la corrupción. Tenemos que empezar a dar resultados, ponerle fin a la impunidad con sanciones prontas en los casos que ya son públicos y que ya tienen varios años en investigación. Cierro mi ciclo y me doy cuenta de que no tengo cifras que presumir. No le hemos hecho prácticamente ni un rasguño a esta corrupción que parece impregnarlo todo y que aparece en lugares donde con frecuencia no lo esperábamos. Lo que dejo a mis compañeros como herencia es la evidencia de que se trata una labor titánica, pero que hay toda la inteligencia y toda la energía para acometer esta tarea.
Sé que se ha abierto una puerta y tal vez una pequeña rendija donde puede vislumbrarse la luz al final del túnel. Nuestra lucha, por pequeña que sea, deja ver un espacio inédito, un territorio promisorio, ese país libre de la corrupción al que todos aspiramos. Muchísimas gracias. Estar al frente de este comité coordinador ha sido, pues una experiencia enorme y de veras me siento muy agradecida por el acompañamiento y por esta experiencia que me ha tocado vivir. Muchísimas gracias y pues seguiremos ahí. Muchas gracias. Muy breve, nada más un agradecimiento. Por favor. Agradezco a la presidenta del Sistema Nacional de Anticorrupción, doctora Jacqueline Pechard, la gentileza de, fuera de programa, pedir un minuto para una palabra muy breve. A nombre de mis compañeras y compañeros comisionados del INAI, les reconocemos su talante, su esfuerzo, su dedicación y la perseverancia con la que condujo este año los trabajos. Yo me vi en la necesidad de pedirle que me dejara hacerlo porque no me tocó, en lo personal, todo el año acompañar a esta mesa como hasta hoy lo hemos venido haciendo, sino que le correspondía iniciar el año de su gestión a mi compañera, la comisionada Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta fundadora del INAI, quien conmigo hoy hizo depósito de palabras de agradecimiento por las mismas razones. Quiero decirle, Jacqueline, con aprecio, que hemos diferido muchas veces en las sesiones previas, no crean ustedes todos que son todas las sesiones previas como son las sesiones formales en las que ya hemos definido muchas veces las posiciones, al margen de la diferencia. En tolerancia es una riqueza diferir, no compartir a veces opiniones, expresiones, pero quiero reconocerle que le admiramos por la integridad de su trabajo y por el esquema de esfuerzo y de gran ahínco que ha generado usted en estos temas que hoy nos hicieron convivir o que nos han hecho convivir en esta experiencia, en este experimento que el Estado mexicano está generando en nosotros y en las instituciones que representamos para que podamos llevar a puerto la gran misión que se nos ha encomendado. Quería dejar en alto esto y decirlo a nombre de mis compañeros comisionados. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día sería el referente a la clausura de la sesión. Muchas gracias, secretario. Pues siendo las 14:26 del 15 de enero de 2008, declaramos formalmente clausurada la presente sesión del Comité Coordinador. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias de veras por estar aquí.